Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día lunes 12 de mayo, en la cuarta semana del tiempo de Pascua. Celebramos en este día a San Pancracio, mártir, un santo muy joven de 14 años y que murió decapitado a manos del mm, emperador Diocleciano en la persecución de Diocleciano. Bueno, vamos a la primera lectura. Continuamos con el desarrollo de la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En esta oportunidad tenemos el capítulo 11, versículos del 1 al 18. Muy bien, nos dice entonces el libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por San Lucas. En aquellos días, los apóstoles y los hermanos de Judea se enteraron de que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro subió a Jerusalén, los de la circuncisión le dijeron en son de reproche: has comido con los gentiles. Pedro entonces comenzó a exponerles los hechos por su orden, diciendo: estaba yo orando en la ciudad de Jaffa cuando tuve en éxtasis una visión, una especie de recipiente que bajaba semejante a un gran lienzo que era descolgado del cielo, sostenido por los cuatro extremos hasta donde yo estaba. Miré y dentro vi cuadrúpedos de la tierra, fieras, reptiles y pájaros del cielo. Luego oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Yo respondí: de ningún modo, Señor, pues nunca entró en mi boca cosa profana o impura. Pero la voz del cielo habló de nuevo: lo que Dios ha purificado, tú no lo consideres profano. Esto sucedió hasta 3 veces y de un tirón lo subieron todo de nuevo al cielo. Bueno, aquí es importante eh, considerar el hecho de que los demás judíos, que son cristianos ya, le reprochan, ¿no?, a Pedro que haya estado en casa de incircuncisos, ¿no? El reproche es: has estado en casa de incircuncisos y has comido con ellos. Bueno, y esto lo hizo Pedro en una visión, mandado por una visión, ¿no?, del Señor, en el que le hacía ver el Señor, y este es Jesucristo, ¿no?, porque le dice el Señor, y le dice que mate y coma de los animales que le presenta. Y sabemos que los judíos tenían prohibido, por ser profano, algunos animales, por ejemplo, el cerdo, ¿no?, los reptiles, fieras y algunos pájaros. Entonces, eso la misma ley les prohibía. Lo interesante de este texto es que él sabe que es el Señor que le está diciendo que lo que él ha purificado no lo considere ya profano, porque están en una nueva alianza, ¿no? Esto es importante. Y claro que todo esto es además o paralelamente a lo que sucede con la casa donde se encuentra, ¿no? La casa de Cornelio, quien también en una visión de un ángel del Señor dice, ¿no?,
mandó que trajeran a Pedro, que se encontraba en Jaffa, ¿no? Y lo que sucedió fue que eh, en esta casa de gentiles, ¿no?, o incircuncisos, bajó el Espíritu Santo, ¿sí? Y sucedió lo mismo que sucedió en Pentecostés. Ahora, es normal, ¿no?, entendible, el reproche de, de los hermanos, dice, ¿no?, de los hermanos apóstoles y discípulos también ya, ¿no? En buen número ya habían, se habían hecho cristianos, porque los primeros cristianos eran judíos y hacían y respetaban todavía la ley, iban al templo, se reunían en las sinagogas, etcétera, hasta que progresivamente, ¿no?, estos comienzos de la comunidad cristiana, los inicios de la iglesia, el Espíritu Santo empieza a guiarlos y a manifestarles lo nuevo. Aquí hay una cosa nueva. Ya los gentiles han sido testigos de que el Espíritu Santo también desciende sobre ellos y son bautizados, ¿no?, como lo empieza a explicar San Pedro en este suceso en la casa de Cornelio. Y continuamos. Dice, continúa San Pedro, ¿no?, en el relato. En aquel preciso momento llegaron a la casa donde estábamos tres hombres enviados desde Cesarea en busca mía. Entonces el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. Me acompañaron estos 6 hermanos y entramos en casa de aquel hombre, o sea, de Cornelio, ¿no?, que era un gentil, incircunciso. Él nos contó que había visto en su casa al ángel que en pie le decía: manda recado a Jaffa y haz venir a Simón llamado Pedro. Él te dirá palabras que traerán la salvación a ti y a tu casa. ¿Sí? Interesante, como les comentaba, ¿no? Eh, el, el ángel del Señor se presentó a Cornelio y le mandó que mandara a llamar a Simón, que estaba cerca, ¿no? Estaba en Jaffa. Y él te dirá palabras que traerán la salvación a ti y a tu casa, que eran todos gentiles, incircuncisos. Vemos aquí entonces que el Espíritu Santo, ¿no?, es el que está haciendo todo esto. Y la expansión de la iglesia, ¿no? Lo que nadie sabía ni se hubiera imaginado, ¿no?, menos los judíos, de que los gentiles también iban a ser herederos, ¿no?, de la vida eterna. Y estaba de por medio cumpliéndose también la promesa que había hecho Dios a Abraham, de que sería padre de muchas naciones, ¿no?, antes de el pueblo judío. Bueno, y continuamos. Sigue narrando San Pedro. En cuanto empecé a hablar, bajó sobre ellos el Espíritu Santo, igual que había bajado sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo que el Señor había dicho. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con Espíritu Santo. Bueno, en este pasaje también habría que observar que en cuanto empecé a hablar, dice, ¿no? ¿Y de qué estaba hablando? Estaba hablando del anuncio, del querigma, ¿no?, de Jesucristo, de su pasión, muerte y resurrección. Y entonces bajó el Espíritu Santo. ¿A quiénes? ¿En dónde? A incircuncisos que querían hablar, que querían escuchar la palabra, que querían creer, ¿no? Y, y toda su casa. Y podemos imaginarnos que toda su casa, siendo una casa de antes, ¿no?, debe haber niños, bebés, ¿no?,
Y aquí lo importante es como en varias partes del Evangelio menciona, ¿no? Toda la casa. Muy bien. Y continúa. Está explicándoles, ¿no? A los demás apóstoles y discípulos. Pues si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros, por haber creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para oponerme a Dios? Aquí hace, digamos, este cierre de este relato San Pedro, ¿no? ¿Quién era yo para oponerme a Dios? ¿No? Si también Dios les ha dado a ellos el don que también han recibido los apóstoles al comienzo en Pentecostés, ¿no? Por haber creído en el Señor. Inclusive los apóstoles estuvieron viviendo con él 3 años, ¿no? Acá, esta familia de incircuncisos no eran judíos, eran gentiles, a quienes despreciaban los judíos, ¿no? Eran despreciables, inclusive les llamaban perros, porque no tenían Dios o tenían muchos dioses falsos. Pero ahora dice, oyendo esto, se callaron. El texto, el griego utiliza también el término, se callaron, ¿no? Calmándose obviamente, y alabaron a Dios diciendo, así pues también a los gentiles les ha otorgado Dios la conversión que lleva a la vida. Miren la explicación del jefe de los apóstoles, ¿no? Del primer papa, San Pedro, cabeza de la iglesia visible. Esta explicación no tiene ningún contraargumento. Todo está claro, ¿sí? Entonces, la protesta inicial, el reproche, se acabó. Se callaron y alabaron a Dios, ¿no? Y todo esto obviamente implica aceptaron la explicación de San Pedro y se alegraron, ¿no? Muy bien. Vamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 41, cuyo responso es, mi alma tiene sed de ti, Dios vivo. Bueno, este salmo es un salmo eh, de lamento, ¿no? Eh, que proviene de un judío en el exilio y se siente sin Dios, sin el Dios de sus padres, ¿no? Sin estar en el templo, porque están exiliados, están en Babilonia, ¿no? Cautivos, al servicio de un poder extranjero, Babilonia. Entonces, su eh, plegaria es una plegaria eh, como lamento, ¿no? Por encontrarse en exilio. Y dice así, como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Entonces sabemos aquí, conocemos por estas palabras que es un judío que anhela, que tiene sed, ¿no? Aquí es precisamente la metáfora del agua, ¿no? Corrientes de agua, porque está sediento de Dios. Por eso inclusive en otras partes de este salmo le preguntan como burla, ¿no? Los babilonios, o sea, los enemigos, ¿dónde está tu Dios? ¿No? ¿Dónde está tu Dios? Como afrenta, ¿no? Dice, mira cómo estás aquí exiliado, preso, cautivo, ¿no? Empobrecido. Entonces, ¿dónde está tu Dios? Continúa el salmista. Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. El monte Sión, ¿no? Donde estaba precisamente
el templo de Jerusalén. Y termina diciendo, me acercaré al altar de Dios, al Dios de mi alegría, y te daré gracias al son de la cítara, Dios, Dios mío. O sea, tiene esperanza, ¿no? Tiene esperanza y anhela estar en el templo, porque ahí dice, puedo ver el rostro de Dios. Esta era la creencia de los judíos, ¿no? En el santo de los santos, el tercer compartimento, ¿no? O atrio. Eh, Era donde estaba el arca de la alianza, que era lo más preciado, ¿no? El propiciatorio, donde estaba Dios, dice, ¿no? Para acompañar a su pueblo. Muy bien, y pasamos al Evangelio. Tenemos el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos del 1 al 10. Bueno, este es el famoso pasaje del buen pastor, ¿no? Eh, y el tema es precisamente el buen pastor, que es Jesucristo, ¿no? Y habíamos dicho ya para los judíos que cantaban el salmo, ¿no? Eh, el Señor es mi pastor, nada me falta. Ellos llamaban a Dios también el pastor. Aquí tenemos en el Nuevo Testamento ya el buen pastor, ¿no? Que es Jesucristo. Comienza entonces diciendo Jesucristo, ¿no? En el Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús, en verdad les digo, el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. Bueno, entonces, ¿qué nos dice Jesucristo aquí? Aquí es importante esta observación. Nuevamente, en verdad, les digo, ¿no? Amén, amén. Esto es la verdad completa, ¿no? El que no entra por la puerta, ese es ladrón y bandido. ¿Qué es el aprisco? El aprisco es el redil, ¿no? Del rebaño, donde están guardadas las ovejas. En la cultura pastoril, ¿no? Bastante extendida de Palestina, las ovejas eran guardadas, ¿no? Como en una empalizada, en un cerco, y las cuidaba alguien, ¿no? Para que no viniera el ladrón, el lobo, a, a matarlas, ¿no? O a robar. La gente también robaba las ovejas, entonces tenía que haber un, un guardián. Bueno, les decía entonces, podrían ser de varios dueños estas ovejas que estaban en el redil o en el aprisco, ¿no? Y entonces cuando llegaba el pastor, llamaba a las ovejas, ¿no? Y las conocía, y las ovejas conocían la voz o el grito del pastor de esas ovejas, ¿no? Porque recuerden, habían varios dueños y todos, en vez de tener varios rediles, tenían un solo. Y allí los cuidaba el guardián. Entonces, cuando llegaba el pastor entraba y llamaba a las ovejas y ellas salían, lo reconocían, iban detrás del pastor. Y él las llevaba, ¿no? A pastar, a comer pasto. Y las cuidaba, las protegía. Y luego volvían. Bueno, entonces esta era la vida pastoril en Judea, ¿no? En Israel, en Canaán. Y continúa el Señor. A este le abre el guarda, el que está guardando o custodiando el redil. ¿A quién? Al pastor, al verdadero pastor. Y las ovejas atienden a su voz. Y él va llamando por su nombre a las ovejas y las saca.
Cuando ha sacado todas las suyas, aquí podemos entender, ¿no? Que pues, posiblemente hay varios pastores, ¿no? De varios apriscos, están todas, eh, han pasado la noche y ahora la saca a pastar. Entonces, cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Bueno, no entendieron posiblemente, ¿no? Pero tal vez no quisieron entender, ¿no? De qué se estaba refiriendo a ellos. Eh, y aquí son judíos, ¿no? Está hablando a muchos que podrían ser fariseos. Bueno, por eso añadió Jesús, en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, o salteadores también utilizan, ¿no? Otras versiones del término. Son ladrones y salteadores, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. Bueno, aquí hay más de un comentario, ¿no? O una observación al texto de lo que Jesús manifiesta. Yo soy la puerta de las ovejas. Eh, Aquí se refiere al redil, ¿no? Y el redil obviamente aquí es Israel. ¿Sí? Es Israel. Pero Él es la puerta, dice, ¿no? Por donde entran y por donde salen a pastar y vuelven a entrar. Pero luego se refiere a quienes han venido antes de mí. Son ladrones y salteadores. Hay dos posibilidades aquí, ¿no? Eh, una que vinieron falsos mesías, tomándose el nombre del Mesías, y entonces no los escucharon. U otros pastores, ¿no? Y posiblemente aquí se refiera a los fariseos, a las autoridades eh, religiosas, ¿no? Incluidos los escribas, doctores de la ley, sumos sacerdotes, ¿no? Porque todos habían, eh, digamos, de alguna manera adulterado la ley, ¿no? Para sacar provecho de la ley, para eh, aprovecharse de los pobres, ¿no? De los desposeídos, de los huérfanos, de las viudas, de los enfermos, a quienes declaraban pecadores, ¿no? Y, y estas son las ovejas, ¿no? Pero aquí hay otra cosa importante. Yo soy la puerta y este es a futuro. Quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. Aquí está hablando ya de su iglesia. Se está adelantando, ¿no? Todos los que han venido antes de mí son ladrones y salteadores. Pero ahora dice, yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará, futuro, y podrá entrar y salir y encontrará pastos. Quien entra por mí, quien cree en lo que yo le diga, el que me escuche y obedezca, que es la fe en Él, ¿no? La confianza en Él, creerle a Él, creer lo que Él dice. Entonces se salvará y encontrará pastos. Podrá entrar y salir, porque si es Él la puerta, ¿no? Entrará, estará cuidado como las ovejas en el redil y el que cuida, ¿no? El Espíritu Santo, podríamos decir. Y al salir, alimentarse,
saldrá también por la puerta, que es Cristo, y encontrará pastos, encontrará alimento. Podríamos aquí referirnos también al alimento espiritual. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos. Aquí es también importante observar, ¿no? Recuerden, o hay que recordar, ¿no? El capítulo 23 de San Mateo y los famosos ayes a los fariseos, a las autoridades judías. Ay de ustedes, escribas y fariseos. Hay como 7 ayes duros, ¿no? Duros, que no hacían prácticamente lo que tenían que hacer, salvar, ¿no? Alimentar, pastorear. Entonces, yo he venido y termina diciendo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia o la tengan abundante. Porque va a decir, ¿no? Y aquí nos podemos adelantar un versículo. Yo soy el buen pastor. Eso va a decir aquí en el verso siguiente, en los siguientes versículos. Podemos eh, preverlo, ¿no? Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Por qué? Porque yo soy el buen pastor. ¿Y por qué es el buen pastor? Porque da la vida por las ovejas, ¿no? Bueno, aquí me adelanté un poquito, me disculpan. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.